Amigos televidentes, muy buenas noches. Yo soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo, saliendo como todos los martes a las 7 de la noche por BHTV Canal 3 de Cable Más y al mundo por www.bhtv.pe. Pues bien, el día de hoy vamos a tener una jornada abocado exclusivamente al Parlamento andino. Vamos a ir conociendo cuáles son las funciones del Parlamento andino, que es un órgano deliberante del sistema andino de integración y que lo conforman 5 países. Está Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y el Perú. Y por esa razón nosotros hemos invitado en nuestros estudios al parlamentario andino Fernando Arce Alvarado. Con él vamos a conversar a lo largo de esta actividad periodística, pero antes de presentar a mi invitado, tenemos un video. Adelante, señor director. Fernando Arce Alvarado es un destacado político que ha dedicado su vida al servicio público a lo largo de su carrera, lo cual lo llevó a convertirse en ministro de Estado en la cartera de Agricultura y Riego en el año 2022. Actualmente se desempeña como parlamentario andino supranacional, representando al Perú, donde ha sido presidente de la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Parlamento andino. Pero su experiencia en gestión de proyectos y gestión pública tiene larga data. Ha tenido experiencia como teniente alcalde del distrito de Santa Rosa. Ocupó el cargo de gerente de proyectos y desarrollo económico de la Cámara de Comercio del Callao. Participó como gestor y articulador en el programa educativo Beca 18 en la modalidad Fuerzas Armadas, entre otros cargos de gestión y proyectos. Como parlamentario andino, ha sido el coordinador ante la FAO del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la Pobreza. Ha impulsado y gestionado la creación de la Universidad Binacional Perú y Bolivia en el distrito de Yunguyo, Puno, en colaboración con la CAF y el Parlamento andino. Es un impulsor de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de integración del Perú con diversas ciudades y países, incluyendo Quito, Ecuador, Doha, Qatar, Colombia, Turquía y Marruecos. La trayectoria y logros de Fernando Arce demuestran su compromiso con el servicio público y su contribución al desarrollo de su país y la región andina. Su trabajo como parlamentario andino y su participación en diversas iniciativas de cooperación internacional lo convierten en un líder destacado en su campo. Esto fue un video de la presentación para poder conocer un poco sobre esa trayectoria del parlamentario andino Fernando Arce, a quien voy a presentar. Bienvenido, Fernando, a nuestro programa y un gusto de tenerte aquí en nuestra casa televisiva. Buenas noches, Miguel. Felicitarte por tu extraordinario programa y aquí estamos como parlamentario andino, no solamente para seguir trabajando por el Perú, sino consolidar la integración andina. Tú has sido ministro de Agricultura del Midagri y has tenido una experiencia bastante fuerte. ¿Conoces a fondo lo que es este tema? Háblanos un poco sobre esa experiencia que ahora lo tienes, imagino, volcado ahora como parlamentario andino. Sí, justamente me identifico bastante con los hermanos agricultores cuando ganamos la presidencia porque hicimos un acuerdo político entre Vladimir Cerrón, el profesor Pedro Castillo y quien habla. Ahora ya se está constituido mi partido se llama Tierra Verde, en ese entonces estábamos en construcción, trabajamos bastante con los agricultores y bueno, me invitó el profesor Pedro Castillo a ser ministro de Agricultura y en los 20 días que estuve en el cargo conseguimos cosas positivas. Donación del gobierno de Marruecos, de los fertilizantes, de la urea, también de los fosfatos, de más de 100.000 toneladas que no se cristalizaron por los problemas que ya todos conocemos. Por otro lado, también se celebraron convenios con el BID para temas de riego a favor de los lugares más recónditos del país y también se hicieron muchas gestiones para poder apoyar con todo lo que corresponde al guano de isla. Llevamos varias toneladas,
un promedio de 30.000 toneladas a las comisiones de regantes de Huaral, del Valle de Chancay, y por otro lado también facilitamos los presupuestos y los apoyos a muchos alcaldes sin tinte político. Quisimos trabajar en forma organizada, pero de una u otra forma la inestabilidad truncó todo ello, pero seguimos avanzando desde el Parlamento Andino con proyectos y con cooperación internacional a favor de nuestros hermanos agricultores. ¿Cuál es la brecha, Fernando, en el tema de la agricultura que todavía preocupa mucho a los hermanos agricultores del país? Nosotros quisiéramos, ¿no?, que haya una modernización rural sin pobreza. Nunca se les ha dado la importancia que merecen los agricultores y ellos han sido los principales héroes de la pandemia. Ellos nos han abastecido a los hogares de todos los alimentos, las frutas y de una u otra forma el Estado, por la falta de contacto con ellos mismos, deja que todos los beneficios queden en los intermediarios. Nuestros hermanos agricultores necesitan tener todo el respaldo y sobre todo el financiamiento en sus proyectos, en lo que es los reservorios, estar también preparados en lo que es el cambio climático, la escasez de agua y mucha capacitación. Yo quisiera, ¿no?, que la actual ministra también tenga esa visión de poder trabajar a favor de ellos, no solamente en temas presupuestarios, sino capacitación, infraestructura, porque a veces sus productos también no puedan llegar al lugar indicado. Necesitamos mucho apoyo para nuestros hermanos agricultores. Tienes un proyecto en camino, como lo has ido manifestando, Tierra Verde. ¿Qué cosa significa Tierra Verde? Sí, nosotros tenemos un proyecto político que se llama Coalición Transformadora Tierra Verde, un partido humanista, con profundo sentido patriótico. Necesitamos humanizar el Perú, necesitamos humanizar el mundo. ¿Por qué humanizar el Perú? Porque estamos dejando de lado la sensibilización, estamos dejando de lado los valores de la persona humana. El Estado y un gobierno necesita velar por la persona humana en sus derechos fundamentales de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, de tecnología, de oportunidad. Necesitamos que la misma población, el mismo ciudadano, tenga oportunidades de progreso, de desarrollo, de convenios internacionales, de una visión más estadista, de que los líderes de las diferentes regiones tengan oportunidad en educación, en las universidades, con cooperación internacional. Y desde el Parlamento Andino yo tengo esa visión de apoyar mucho a los jóvenes en becas de estudios para que se puedan preparar. Muchas veces los gobiernos tradicionales, los diferentes políticos que nos han gobernado han querido tener al pueblo o al ciudadano ciego, sin preparación, sin necesidad de poder despertar. Y es por ello que estamos planteando nosotros una propuesta humanista para formalizar a los emprendedores, para poder tener más conectividad, para hacer una verdadera revolución agrícola y sobre todo para poder invertir mucho y aumentar el presupuesto en educación, en salud y generar mucha fuente de trabajo con puertas abiertas para todos. En el interno nos decías que para ti es muy importante tener la presencia primero de Dios y luego del ser humano, de la persona humana. Coincidimos tal vez en el sentido de que se han perdido valores y por eso que estamos llegando a esta forma de hacer política. Por ahí muchos analistas manifiestan que no se hace una verdadera política, sino politiquería. Tenemos presidentes que están cuestionados, otros purgando pena. Es lamentable para nuestro país. Fernando, de inscribir Tierra Verde al Jurado Nacional de Elecciones, ¿hay algo nuevo que le viene para el país? La política es la mejor herramienta para servir a la población, al ciudadano. La política te trae alegrías de poder de repente ser el nexo para poder conseguir títulos de propiedad, para poder consolidar proyectos de agua, de alcantarillado, para poder de repente construir un hospital, un colegio, dotarle de tecnología, de modernidad, de progreso, de visión. Y es en ese punto que estamos nosotros comprometidos a consolidar este proyecto humanista, ni derecha ni izquierda. Las ideologías a veces bloquean cualquier tipo de desarrollo. Necesitamos
abrir el abanico para que todas las personas de buena fe, porque ya nadie cree en política, ni en los políticos, porque más de 30 años, y tú lo has dicho, querido Miguel, más de 30 años tenemos gobiernos o gobernantes presos, detenidos, procesados, porque han hecho de la política pues no algo para intereses personales, partidarios. Necesitamos humanizar el Perú, necesitamos humanizar el mundo y nos sentimos muy contentos de que este proyecto político humanista, ecológico, esté llegando al Perú profundo, a los pueblos originarios, a las comunidades nativas, a esos lugares donde no hay presencia del Estado. Los colegios dan pena, no hay temas de irrigación, no hay proyectos de desarrollo y por eso estamos comprometidos, para poder seguir sirviendo a esos lugares escondidos y sobre todo para poder tener una visión de progreso, de desarrollo, todo con paz, todo con diálogo, con reconciliación nacional y sobre todo pensando ya no en nosotros, sino en los que vienen, las próximas generaciones. ¿Sientes que hay todavía una brecha que no pudiste cumplir cuando eras ministro y que esa brecha sí se puede cumplir con llegar a la presidencia? Nosotros tenemos una estructura política en la cual los miembros del CEN no son nadie para poder decidir. Necesitamos que los mismos que se han fajado en la recolección de las firmas, los dirigentes de los comités de costa, sierra y selva de las diferentes regiones, escojan a sus propios candidatos. Es cierto, yo me quedé un poco frustrado por los temas políticos que no me dejaron desempeñar el cargo de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Tengo mucha experiencia en el campo y yo le agradezco más bien a mis hermanos del Parlamento Andino que me hayan elegido como coordinador del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, reconocidos con la FAO, para poder seguir poniendo el hombro no solamente por el Parlamento Andino, sino también por Latinoamérica, por el Caribe, porque de una u otra forma debemos derrotar el hambre. Esa tiene que ser nuestra misión, derrotar el hambre. Has sido también miembro de la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana. Has estado bastante involucrado en esto. ¿Te interesa mucho la pobreza del país? Sí, claro. Yo también viajé a Bruselas últimamente, he estado en Bélgica y conjuntamente con otros parlamentarios, ¿no?, del Parlasur, el Parlacen, el Parlamento Europeo, hemos estado juntos viviendo algunas experiencias y recogiendo algunas experiencias para poderlas plasmarlas aquí en el país. Participé del tema de seguridad ciudadana y también antes me invitaron también a Doha, Qatar. Tuve una capacitación para ver el tema de la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado, la inseguridad ciudadana, que tanta falta hace acá. Acá necesitamos poner mano dura, firmeza contra la inseguridad ciudadana. No es posible que tengamos a nuestras familias que salgan de la puerta y les roben un celular y con un revólver estén atacando a tanta gente indefensa. Acá necesitamos sembrar y consolidar valores que teníamos con la enseñanza de nuestros padres, la educación cívica, la formación laboral, el respeto a todos los que nos acompañan. Hay bastante trabajo que hacer en cuanto a la educación y tú eres miembro de esa comisión, pero hace poco has llegado de Colombia. ¿Qué novedades traes de esas reuniones? Porque te hemos visto trabajar bastante. Sí, hemos estado en el 44 aniversario del Parlamento Andino, hemos condecorado a lideresas del Ecuador, de Bolivia, quienes han contribuido mucho a favor de la integración andina. Estoy pidiendo, y ojalá también se me haga caso, que nuestro Parlamento Andino sea un órgano que no tenga fronteras. Estamos por hoy, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. Lo más pronto posible quisiéramos que entre Argentina, que entre Venezuela y que sigan entrando más países. Necesitamos integrarnos más, hablar de armonía, hablar de paz. Y he presentado un marco normativo sobre el desarrollo de interculturalidad, donde debemos plasmar y consolidar los proyectos educativos de nuestros pueblos originarios. Estamos fortaleciendo mucho la presencia del quechua, de nuestro segundo idioma, y también la digitalización del quechua ya ha sido aprobado en la plenaria del Parlamento Andino. Han estado presentes también los observadores del Parlamento Andino, los hermanos de Turquía, ¿no?, que han cumplido también 100
100 años de República. También han estado los hermanos de Marruecos, quienes son observadores, y muy contentos de celebrar ese 44 aniversario, pidiendo que haya paz, pidiendo que haya progreso, pidiendo que haya desarrollo, y sobre todo, todos bajo una sola bandera: la integración, la paz, la armonía y el crecimiento de todos. Amigos, de esta manera, esto es un poco la biografía de un parlamentario andino que ha sido ministro de Agricultura y Riego, que tiene mucha preocupación por la pobreza, el hambre, la miseria en nuestro país, y que hay brechas todavía que tiene que cumplir con nuestro país. Ahora, en ese escenario del Parlamento andino, trabajando bastante fuerte con esos proyectos que vienen. Nosotros vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos con nuestro invitado para tratar sobre el Parlamento andino, la organización y las decisiones que ellos toman como miembros supra que son, y para tratar ese tema a fondo, porque hay muchas personas que desconocen el Parlamento andino. Vamos a regresar con nuestro invitado. Pausa comercial y volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y regresamos con nuestro invitado, pero en este bloque para hablar exclusivamente ya del Parlamento andino. Hay muchas personas que no saben qué cosa significa CAN, dónde se ubica la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Y nosotros como medio de prensa hemos hecho un diagnóstico y hemos hecho preguntas puntuales. ¿Cuánto conoce de la CAN? ¿Qué funciones cumple el Parlamento andino? ¿Y cuántos representantes tiene nuestro país ante la Comunidad Andina de Naciones? Pero para conocer precisamente todo ello, vamos a trasladar la pregunta a nuestro invitado. Fernando, ¿qué es el Parlamento andino? Sí, es un órgano deliberante, es una organización supranacional. Nosotros somos congresistas supranacionales. Somos congresistas en Chile, en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Nosotros somos el legislativo. El ejecutivo es la CAN, que está acá en el Perú. Nosotros, como legislativo, nuestra sede principal es en Bogotá, Colombia. Ahí trabajamos. ¿Por qué está en Bogotá, Colombia? En Bogotá, Colombia, porque... Es bueno que sepan los televidentes. Sí, se acordó y decidieron los países miembros que sea la sede principal en Bogotá, Colombia, y también la sede de justicia está en Ecuador, el Tribunal de Justicia, y somos 25 parlamentarios andinos, 5 de cada país. Tenemos las comisiones de derechos humanos, las comisiones de educación, la comisión de economía, la comisión de diplomacia parlamentaria y muchas comisiones que nos distribuimos. Por ejemplo, el año pasado dejó de ser presidenta del Parlamento andino la senadora colombiana Gloria Flores. Este año le ha tocado a Ecuador. Está la parlamentaria andina Cristina Reyes, y el próximo año, el 2024, le toca al Perú y después le toca a Bolivia. Todo lo que nosotros aprobamos, las propuestas de marcos normativos en comisión, nos lo llevamos a plenaria, y en plenaria se vota con la participación de los 25 parlamentarios andinos, y esas propuestas de marcos normativos con la exposición de expertos, ¿no? Expertos en temas de ambiente, de justicia. Vemos también temas de derecho comunitario andino y otros. Ya lo plasmamos a los congresos de cada país, y en el Congreso de la República y por intermedio de la CAN también eso ya se aprueba, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene el Parlamento andino con el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la comisión que ustedes manejan? Últimamente no ha habido muy buena relación porque han habido muy buenas propuestas dentro de los países miembros, pero sí lo que quisiéramos es participar nosotros de la reingeniería, del Parlamento andino, la reingeniería del sistema andino de integración, para poder formar parte de las reuniones bilaterales. Lástima que nuestro Parlamento andino
no sea vinculante. Nuestros acuerdos, nuestros marcos normativos sencillamente son declarativos, pero no son vinculantes. Necesitamos que aterricen más. Nosotros trabajamos bastante en tema de fronteras, tema de migraciones, tema de los problemas ambientales, pero no pueden ser vinculantes y es por ello que necesitamos, ¿no?, el aval, necesitamos también la voluntad política del gobierno del Perú, del gobierno de Bolivia, de Chile y de los demás países para que los trabajos que nosotros hacemos sean vinculantes y puedan aterrizar. ¿Qué se necesita del Ministerio de Relaciones Exteriores para que este trabajo sea más consolidado, digamos, compacto y pueda beneficiar a las funciones que ustedes ejecutan? Sencillamente se necesita voluntad política, tener reuniones, siquiera una vez al mes o una reunión cada 2 meses para hacer un trabajo más articulado. Trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajar con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de una u otra forma apoyar en todo lo que hay que apoyar, principalmente en los temas de fronteras y en los grandes problemas de los migrantes. Dentro de la organización, si bien es cierto, hay una plenaria, hay una mesa directiva, hay comisiones, las oficinas principales y sobre todo la representación parlamentaria nacional. Todo este trabajo, ¿cómo lo vienen desarrollando para que el país conozca, ¿no? Sí, este trabajo viene desarrollándose con bastante normalidad, con bastante acción. Tenemos ya un Parlamento andino más movilizado, más descentralizado. Este mes vamos a estar viajando a Ecuador. Tenemos un evento muy importante sobre derecho comunitario andino, que lo ha propuesto nuestro hermano parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar, pero lo que la población debe saber de que existe un Parlamento andino que está viendo el tema de la tala ilegal, el tema del Pacto Verde, el tema de fortalecer la educación infantil, ¿no? Porque a veces también podemos hablar mucho de educación infantil, pero no hablamos del tema nutritivo, el tema de alimentación. Estamos trabajando también con disminuir los precios de las tarifas de aviones. Muy caros las rutas. Estamos trabajando también los derechos de las personas que trabajan en el hogar y de una u otra forma también lo que sí quisiéramos es que todos sepan de que este Parlamento andino está trabajando de la mano por los verdaderos derechos de los pueblos originarios y las comunidades nativas de los pueblos afros. Siempre te hemos visto trabajando e instalando mesas de trabajo en el auditorio del Congreso de la República. Tuviste una reunión con los hermanos indígenas de diferentes lugares, inclusive han llegado del interior del país. ¿Tu preocupación por ellos hasta dónde llega? Sí, justamente hemos tenido varias reuniones en la CAN y también en el Congreso de la República con esos pueblos originarios que solamente quieren ser escuchados. Esos pueblos originarios que no tienen un buen apoyo nutritivo, quieren saber que sus autoridades puedan apostar por ellos para que puedan tener un colegio, para que puedan tener de repente la construcción de una posta médica, para que puedan de repente tener infraestructura. Somos el nexo nosotros como parlamentarios andinos para que las diferentes autoridades, ministerios escuchen sus pedidos y podamos apoyar. Pero yo me siento muy contento de que estoy como vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura, Tecnología, de la Innovación, y en ese objetivo estamos apoyando bastante a estos pueblos olvidados. Precisamente a ello iba esta pregunta. La educación, que es un pilar muy importante, hay brechas que trabajar bastante ahí en cuanto a la educación. ¿Cuánto es tu preocupación por la tecnología? Sí, la educación es la mejor arma para vencer a la ignorancia y la pobreza, pero necesitamos aceptar que estamos en un mundo globalizado, sin tecnología de punta, sin inglés, sin tema de innovaciones, no vamos a avanzar. Necesitamos abrir las puertas a Estados Unidos, a China, al Asia, necesitamos trabajar más, pero principalmente es el tema educativo. No podemos quedarnos con pensamientos retrógradas. Necesitamos avanzar en el tema de innovación tecnológica y para ello próximamente estaremos haciendo ya un convenio con Huawei. Estamos trabajando también un convenio con Japón
Estamos trabajando también el convenio de la Red Andina de Universidades con la Universidad Complutense, con la Universidad Alcalá de Henares, para que de una u otra forma no solamente los jóvenes, sino también la gente que ha terminado sus estudios universitarios puedan acceder a un diplomado, a una maestría. Necesitamos prepararnos más para enfrentar los nuevos retos. Siempre estás recibiendo en tus despachos diferentes personas porque buscan un poco eso que has dicho, ¿no? Que los escuchen y que puedan ser puentes de solución de algunos de sus tantos problemas que tienen. Nosotros las autoridades estamos para servir a la población. Las puertas de mi despacho siempre están abiertas para todos. Recibo alcaldes, gobernadores regionales, líderes de asentamientos humanos, líderes culturales, porque hay que apostar mucho por la cultura, para que de una u otra forma nosotros seamos el nexo para poder absolver sus preguntas, para poder apoyarlos en todos sus requerimientos, y también los visito y siempre me invitan, siempre estoy con ellos. En Cajamarca, estoy en Puno, en Ayacucho. Justo ayer también he estado en una reunión virtual con el alcalde de la provincia de Yunguyo, en la región Puno, también con el comité pedagógico, ¿no? Quienes conjuntamente conmigo han estado impulsando la creación de la Universidad Binacional Aymara en la frontera Perú-Bolivia, donde en coordinación con el Parlamento Andino, también porque estuvo ayer también nuestro secretario general del Parlamento Andino, vamos a hacer realidad la ejecución del proyecto de la Universidad de Yunguyo en ese lugar de fronteras. Precisamente para hablar sobre la cultura andina que ha manifestado el parlamentario Fernando Arce, vamos a irnos a un breve corte comercial en el siguiente bloque, pero sepan ustedes que el Parlamento Andino está integrado por 5 parlamentarios. Es la parlamentaria Leslie Lazo Villón, Fernando Arce Alvarado, nuestro invitado, Luis Galarreta Velarde, Gustavo Pacheco Villar, Juan Carlos Ramírez. Ellos son los 5 parlamentarios andinos que representan a la República del Perú. Vamos a irnos a un breve corte comercial para conversar ampliamente en el tercer bloque con el parlamentario Fernando Arce sobre lo que él ha manifestado, la cultura andina. Pausa comercial y regresamos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y en este último y tercer bloque de nuestro programa, abocado exclusivamente al Parlamento Andino, vamos a hablar con nuestro invitado, el parlamentario Fernando Arce, sobre la cultura andina. Es algo que hemos ido observando que le preocupa bastante a él. Y vamos a trasladarle la pregunta. Hemos leído que te interesa mucho, tienes mucho interés por el origen de las culturas preincas. Nosotros lo que queremos es revalorizar nuestra cultura, revalorizar lo nuestro. Quien no conoce su historia, no recuerda, no puede proponer ni hacer nada por el país. A través de la Comisión Segunda de Educación, nosotros estamos proponiendo, y yo le agradezco a los parlamentarios andinos que han apoyado, para poder fortalecer y reconocer como referentes culturales muchos temas de acá del Perú. Cuando yo inicié también como parlamentario andino, hice un gran evento en Caral, más de 5.000 años de historia, de antigüedad, una hermosa cultura que es reconocida aquí en el Perú. Tenemos bastante empeño en revalorizar lo nuestro, ¿no? Se difunde muy poco. Entonces, como parlamentarios andinos necesitamos difundir lo nuestro. Hemos estado reconociendo también en Cusco, la montaña de 7 colores, en Jaén, también en Monte Grande. Recientemente también hemos estado en lo que es el Desaguadero, perdón, en Yunguyo, Puno. Y de antemano vamos a hacer próximamente el segundo encuentro en Caral para poder en vitrina del mundo el Perú, nuestro majestuoso Perú, el incanato. Pero lo más importante no solamente es reconocer la cultura, sino darle esa importancia, apoyar a nuestros hermanos andinos, la artesanía, la cultura, el turismo gastronómico, que es importantísimo para nosotros. Uno viaja a otro país,
¿Quién no se recuerda de un ceviche, de una causa limeña? Y de antemano necesitamos fortalecer y trabajar mucho por nuestra cultura milenaria. ¿Y cuántos hermanos compatriotas que tenemos en el exterior, en diferentes países, llevando nuestro plato de bandera? Y no solamente ellos, sino tantos platos que tiene el Perú, es tan diverso y que en realidad poco lo valoramos cuando estamos fuera, ¿no? Sí, justamente hemos estado ahora último en Colombia y hay muchos empresarios, como tú lo dices, Miguel, que triunfan en el turismo gastronómico, principalmente en Bogotá. Con ellos estamos coordinando un proyecto importante que próximamente lo vamos a presentar a la plenaria del Parlamento Andino con la causa más grande del mundo para el récord Guinness. En mi condición de coordinador del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre vamos a presentar ese proyecto con unos chefs famosos y sobre todo muy identificados con la cultura peruana de Bogotá, Colombia. Lo vamos a hacer, pero nos queda mucho por trabajar. Hay que valorar lo nuestro, hay que profundizar más en el tema andino y sobre todo dediquémonos a conocer más el Perú que en otros países. Y dicho sea de paso, también hemos sido testigos de que, hablando de valor, ha sido reconociendo también a estos empresarios compatriotas en Colombia y en Ecuador, en el hemiciclo del Parlamento, el Congreso de la República. Esto es un gesto que ayuda mucho a motivar para que estos empresarios puedan seguir avanzando. Hay talentos de emprendedores muy interesantes, muy valiosos, que han estado trabajando en la sombra, en forma silenciosa. Y nuestro deber como autoridades es ponerlos en vitrina para que ellos puedan tener la oportunidad o el despegue que merecen, ¿no? Porque hay muchos compatriotas, muchos empresarios, muchos talentos artísticos, culturales, y nosotros como parlamentarios andinos necesitamos exponerlos. También quiero hablar del café, del cacao de nuestro país, que también necesita todo el impulso por parte nuestra, de las autoridades del Estado, pero sí un llamado, ¿no?, a los diferentes ministros, a los diferentes directores que se preocupen bastante en el tema de infraestructura. Nuestros agricultores tienen buenos productos, tienen el sacrificio día a día, pero sus productos se quedan ahí por falta de infraestructura. Hagamos buenos trabajos. Ahora, hay algo que no quiero dejar de preguntarte sobre la opinión que tienes sobre el quechua, ¿no? El quechua, que es nuestra lengua originaria, ¿no? Tenemos, por un lado, diversas lenguas del quechua y también el runasimi, ¿no? Que es valiosísimo, que se está perdiendo. ¿Cuál es la opinión que tienes de ello? Necesitamos identificarnos más. Nuestro quechua es el segundo idioma. Estamos impulsando a través de mi comisión, a través de mi despacho, el quechua digital, que lo ha planteado un ex diputado, el doctor José Linares Gallo. Ha sido aprobado en la plenaria del Parlamento Andino. Esperamos que la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, que también las diferentes comisiones del Congreso, el Ejecutivo, tomen esa iniciativa, porque hay que difundir y hay que sobre todo dar la responsabilidad de la importancia que merece el quechua digital en todos los colegios, principalmente en los lugares andinos, en los lugares donde no llega el Estado. El otro tema es la alfabetización, ¿no? Cómo llegar a las personas todavía, a la población, sobre todo de esos lugares vulnerables que hay en todas las regiones, quienes necesitan de esta herramienta valiosísima. Un pueblo que lee, un pueblo que escribe, dice que es un pueblo que piensa. Entonces necesitamos tener esa susceptibilidad con ellos, esa empatía con ellos, para darle ello que necesitan nuestros hermanos que viven olvidados. Es cierto, alfabetización, pero eso tiene que ir de la mano con la conectividad. Estoy presentando también un proyecto, un marco normativo para la conectividad. No es posible que nosotros estemos en un lugar muy alejado, se te enferme un familiar, Dios no quiera que fallezca un familiar también y no puedes comunicarte. Y eso sucede. O estás con una tablet y no entra el internet. Entonces necesitamos preocuparnos bastante por el tema tecnológico, la conectividad, y
como tú mismo lo dices, la educación es la mejor arma para vencer a la ignorancia y a la pobreza. Hay que leer bastante, hay que prepararse, hay que investigar y sobre todo tienen ahí a nuestro despacho para poder apoyar a los diferentes colegios. Estamos con una agenda muy nutrida. Ahora por Navidad estaremos bajando a algunos lugares del Perú profundo para poder llevar algunos libros, inaugurar algunas bibliotecas y sobre todo de repente compartir con ellos algún chocolate, un panetón, llevando algunos regalos a esos lugares. Pero lo más importante no solamente es celebrar un día, sino tener algo eterno. Y eso eterno es la educación, la preparación para poder enfrentar los grandes retos del país. Fernando, finalmente, para ir cerrando ya, ¿qué proyectos se vienen? Sí, el proyecto que tenemos nosotros es presentar la formalización de los emprendedores. Más del 70% de la misma población de los comerciantes son informales. Necesitamos formalizarles, darles sus derechos, que el Estado también los pueda coger. Y de antemano también tenemos otro proyecto importante respecto a que nuestros jóvenes talentosos puedan de una u otra forma ser preparados en seguridad multidimensional para poder colaborar con este gran problema que hay en el país. A través del Parlamento Andino también estamos trabajando varios proyectos para poder derrotar al hambre de la mano con la FAO y coincidir bastante y prepararnos en el tema de la lucha contra el cambio climático. Hay que estar preparado, ¿no? Próximamente ya no vamos a hablar de guerras de armas, sino también de guerra por el agua. Y en ese punto tenemos que estar preparados. Estamos llegando a situaciones tan difíciles y muchas veces el país, la sociedad no lo sabe. Esto del agua es el cambio climático de lo que estamos viviendo. Hay tantas cosas que quedan en el tapete, tantos temas que conversar con los parlamentarios. Acá tienen un programa para poder decir lo que ustedes piensan, lo que ustedes como proyectos tienen. Invitamos a los 5 parlamentarios, a Leslie Lazo y a todos los hermanos parlamentarios que hacen una labor muy importante para nuestros pueblos andinos que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Hay tantas cosas que todavía seguir conversando con Fernando. Él, aparte de haber sido exministro, en el año 2022 ha sido miembro integrante de la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana. En el 2019 fue asesor como empresario especialista en asuntos de seguridad, gestión de riesgos y desastres. Entonces estamos dejando tantas cosas todavía en el tapete. Y otro de los aspectos muy importantes, ¿no? Ha participado como invitado en la Organización de las Naciones Unidas en conferencias internacionales diversas, como parlamentario andino, coordinador ante la FAO y tantas otras cosas que todavía podemos seguir conversando con él, que lo iremos dejando para otras entrevistas que podamos tener con el parlamentario. El tiempo en televisión es así. Fernando, queremos agradecerte por haber estado en nuestro programa, pero no te vayas sin antes dirigirte al país. Sí, gracias por la invitación, Miguel. Tú sabes que siempre estoy a vuestra disposición. Un saludo a mis hermanos parlamentarios andinos, un saludo a esos lugares recónditos del país. Mi compromiso es seguir trabajando por ellos con bastante diálogo, sin tinte político. Lo que sí queremos es que de repente el Estado y los demás países miembros del Parlamento Andino pongan su mirada a fortalecer más el tema educativo. Necesitamos fortalecer más y apoyar a nuestros hermanos agricultores y pedir, ¿no? Pedir que las próximas decisiones que tengamos nosotros los parlamentarios andinos y se ponga en agenda el tema de la vinculancia para que nuestros acuerdos sean vinculantes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Fernando, por haber estado en nuestro programa. Amigos, no hay tiempo para más. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo programa, pero antes, indicarles que esto es un poco de lo que nuestro país tiene que saber y tiene que conocer. Es un derecho de las personas formar un partido político, pero lo más importante es sumar ante lo que el país requiere, de una política decente, de una política que le garantice
que realmente los derechos de todos los peruanos esté garantizado y no vivamos preocupados de nuestros políticos, sino que vivamos tranquilos de que ellos van a administrar nuestro país con decencia, con sinceridad y con honestidad. Eso es lo que necesitan nuestras generaciones. Amigos, no hay tiempo para más. Yo quiero terminar el programa dejándoles un mensaje en un proverbio bíblico que dice: educa al niño y no será necesario castigar al hombre. Amigos, han sido ustedes muy amables. Permiso. Muy buenas noches.